Hola hermanas, ¿cómo están? Dios las bendiga. Qué gusto y qué felicidad poder estar nuevamente compartiendo con ustedes este precioso libro del apóstol Pablo a los romanos. Y como siempre es una gran bendición para mí poder enseñar, poder estar juntas, creciendo en el Señor y aprendiendo mucho más cada día de Él. Y bueno, antes de empezar con este estudio, continuar con este estudio de Romanos, quiero orar, ¿verdad? Para pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias porque hasta el día de hoy podemos decir que has sido fiel con cada una de nosotras. Nos has dado todo lo que hemos necesitado hasta el día de hoy y aún más de lo que necesitamos. Porque tú eres bueno, tú eres generoso y tú eres maravilloso, Señor, y te damos gracias por eso. Te pedimos en esta hora que nos ayudes en este estudio, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nuestro corazón sea un terreno fértil para tu semilla y que dé mucho fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Ayúdanos igualmente a ser hacedoras de tu palabra y no solamente oidoras de ella. Ayúdanos, Espíritu Santo, abre nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra y ayúdanos, Señor, a cumplirla cada día en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, qué bendición, ¿verdad? Poder abrir la palabra de Dios y poder estudiarla. El día de hoy, pues nos toca nuevamente el libro de Romanos. Y hoy vamos a empezar con el versículo 6 del capítulo 4. Ya los estudios anteriores hemos visto hasta el versículo 5, donde vimos cuando Pablo pone el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Como ejemplo de justicia por medio de la fe y no por medio de las obras. El día de hoy vamos a estudiar desde el capítulo 6, del capítulo 4 al versículo 6 hasta el versículo 12. Y vamos a estudiar el ejemplo de David y el ejemplo de David y alguna parte también del ejemplo de Abraham que el apóstol Pablo nos da aquí. Vamos a leer primero el capítulo 4, versículo 6 en adelante y dice así: Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, como los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y esta fue la palabra del Señor. En los versículos del 6 al 8 de este capítulo, Pablo usa a David como testigo, citando uno de los salmos de confesión de David después de su terrible pecado con Betsabé. Y estamos hablando del Salmo 32, desde el versículo 1 hasta el 2. David hizo en este salmo dos maravillosas afirmaciones acerca de Dios. Una, que Dios perdona los pecados y atribuye justicia sin obras, y en segundo lugar, que Dios no inculpa de pecado. Ahora, no es que la persona no haya pecado, sino que en razón de su fe, los pecados le han sido perdonados, cubiertos, y finalmente la persona no es acusada de pecado. Y se le ponen o no se le ponen en cuenta los pecados, y en cambio se le atribuye la justicia. Pablo cita a David con el fin de establecer un principio muy importante: que el rey más grande de Israel entendió y enseñó
que la justificación es por fe solamente y que la salvación solamente es recibida por aquellos a quienes Dios les atribuye justicia sin las obras. El Salmo 32, o en el Salmo 32, el hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. David entendió la gracia del Señor. En el salmo que él escribió después de haber pecado con Betsabé y haber matado a su esposo Urías, y que el profeta Natán lo confrontó con su adulterio y homicidio, David se abandonó por completo en la gracia de Dios y le dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Le rogó con todo su corazón y apeló a su misericordia conforme a la multitud de tus piedades, dice David, borra mis rebeliones. David confesó y dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David sabía que solamente Dios podía ayudarlo y que solamente Dios podía limpiarlo, que solo Él podía purificarle, lavando de todos sus pecados y borrar todas sus iniquidades. Únicamente el Señor puede crear un corazón nuevo y puro dentro del pecador y quitarle la culpa del pecado. Eso también está en Salmo 51 del 1 al 14. Bienaventurados, dice David en ese salmo, porque gracias a la provisión de Dios podemos ser perdonados. Toda nuestra maldad es cubierta y el Señor no nos culpa de pecado, o sea, de la condenación pecaminosa y depravada que por la caída todos heredamos y está en nuestra naturaleza. Entonces, Abraham fue justificado por fe solamente. David fue justificado por fe únicamente, y todo creyente antes y después de ellos han sido justificados únicamente por fe. La fe de un pecador es aceptada por Dios en su gracia y le es contada por justicia por causa de Cristo. Visitar o ver algunos lugares que para mucha gente son sagrados es una experiencia muy triste y opresiva. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a algún país árabe o a algún país de Asia, ver las experiencias que la gente hace o los actos que la gente hace para ganarse el favor de un Dios, es una experiencia muy dolorosa, es una experiencia desagradable. Pero todos los cristianos o muchos cristianos vivimos como en una burbuja y se nos olvida que en realidad hay demasiada gente engañada por Satanás en el mundo. Uno de esos ejemplos puede ser, entre muchos, puede ser, por ejemplo, el país de Japón, en Asia. Japón es un país grande y es un país literalmente donde hay miles de templos por todo lado y miles de dioses. Ellos practican dos religiones, que es el budismo y el zentuismo. Es una mezcla de las dos religiones, pero el budismo viene de la India y de China, pero el zentuismo es una religión que solamente existe en Japón. El zentuismo viene de los emperadores de Japón. Para los japoneses el emperador es como un dios, es un hijo de un dios, y según los japoneses ellos son como dioses. El zentuismo se centra en la adoración a los kami, o espíritus o deidades que habitan en la naturaleza y en otros lugares, incluyendo a los antepasados. Enseña la importancia de la pureza, la armonía con la naturaleza, el respeto y los antepasados y subordinación del individuo al grupo. La naturaleza es vista como algo muy sagrado y los fenómenos naturales como las montañas, los árboles y los ríos son considerados moradas o casas de los dioses o de los kami. Los rituales sintoístas enfatizan la pureza ritual y física, como
prácticas como el lavado de manos y la purificación del agua y la sal, que reflejan la creencia de que la pureza es esencial para la armonía espiritual. A diferencia de otras religiones, el sintoísmo no tiene un concepto de pecado original o de humanidad caída. No hay un Dios supremo en el sintoísmo, y la adoración se dirige a una variedad de dioses o de kamis. Hay una puerta sagrada que se llama Tori. Tori es una estructura típicamente de madera y a menudo pintada de rojo, que se encuentra en la entrada de los santuarios sintoístas. Es un símbolo en la entrada del reino de los dioses y es la separación entre el mundo secular y el sagrado. Puede encontrarse en diferentes estilos y tamaños y algunas se alzan sobre el agua, como el famoso templo en el santuario Tsukushima. La forma tradicional de pasar por un tori es hacer una reverencia antes de entrar, aunque no siempre se hace. El sintoísmo busca la armonía entre los seres humanos, la naturaleza y el mundo espiritual. En el sintoísmo nadie es pecador. En resumen, el sintoísmo es una religión que enseña la conexión entre los seres humanos, la naturaleza y el mundo espiritual, promoviendo la pureza, el respeto por los antepasados y la armonía social. La muerte en el sintoísmo es considerada una fuente de impureza y una transición hacia el mundo de los muertos, llamado yomi. Aunque no hay una doctrina definida sobre la vida después de la muerte como en otras religiones, la creencia sintoísta enfatiza la importancia de los rituales para facilitar el paso del espíritu del muerto al mundo espiritual y evitar que quede errante en el mundo. La muerte se ve como un proceso natural y los rituales buscan mantener la armonía y el equilibrio incluso después de la muerte. Los rituales sintoístas ayudan a facilitar el paso del muerto o del espíritu del muerto para el más allá y evitar que se convierta en un espíritu errante. Según ellos, esto da pureza y armonía. La muerte es un evento descriptivo, pero los rituales buscan restaurar la pureza y la armonía con la naturaleza. Para ellos no existe el juicio divino. A diferencia de otras religiones, no hay un juicio ni un destino final como el cielo o el infierno en el sintoísmo. Y le da mucha importancia a los antepasados. La muerte también implica una conexión con los antepasados, que son venerados y se consideran que influyen en la vida de los vivos en muchos aspectos. Es una tristeza, hermanas. Millones de personas creen estas cosas, engañados por Satanás completamente, de que por sus obras pueden llegar a ser salvos, a tener una vida correcta delante de Dios. Y bueno, estuvimos hablando de las creencias que hay en otros países, en este caso Japón. Pero no nos vayamos muy largo. Por ejemplo, en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, para los católicos en México. La iglesia está construida en un lugar donde supuestamente María se apareció. Con la esperanza de que ella interceda ante Jesucristo su Hijo cada año, millones y millones de peregrinos se arrastran literalmente hasta llegar hasta donde ella está. Se van de rodillas, algunos con las manos arrastrándose con sus pies a lo largo de 400 metros hasta llegar al santuario de la Virgen de Guadalupe. Después de esto pueden entrar y encender las velas una por cada amigo o pariente a favor del cual han venido muchas veces desde muy lejos para reducir su permanencia en el purgatorio. Obras para salvación. Otro país interesante y lleno de engaño sobre las obras para la salvación es en la India, el río Ganges. En el río Ganges hay un festival hindú llamado Maha Kumbh Mela.
Se celebra cada 12 años en la India. Se dice que es el acontecimiento religioso más grande del mundo. Para miles de personas es muy difícil llegar a este río o a esta celebración, en la época en la que el agua se pone muy fría y es muy costoso para muchos económicamente. Pero igual, miles de personas van a esta celebración. Hay un grupo de personas o de sacerdotes ayudando a las personas a descender a las aguas del río Ganges. Y se celebran otros ritos como caminar sobre vidrios rotos y acostarse sobre brasas ardientes. Y hay personas que se cortan la lengua como un sacrificio o un gesto de adoración a los miles de dioses que tienen. En los libros sagrados del hinduismo declaran que aquellos que se bañan en el río Blanco y el río Negro, que es la unión entre un río, el río Ganges y otro río, si la persona se sumerge en ese río, ellos van a ir al cielo. Escuchen bien. Para ellos, la persona que se sumerge en ese río, que por cierto no es un río limpio, es un río sucio, la persona que se mete en ese río, con seguridad va para el cielo. Otra parte del libro sagrado dice que el peregrino que se baña en ese lugar obtiene perdón para toda su familia, incluso si ha hecho algo muy malo como asesinar o cosas horribles. Es redimido en el momento mismo en que toca el Ganges o las aguas del Ganges, y las aguas limpian todos sus pecados. Una gran mentira de Satanás. A las orillas del río Ganges también la gente va a hacer otro ritual, donde se desnudan por completo y son rasurados todo el cuerpo, incluyendo las cejas y las pestañas. Todo este pelo afeitado es recolectado minuciosamente y luego es arrojado al agua del río, porque los escritos sagrados dicen que por cada cabello lanzado al río se promete una residencia por 1.000.000 de años en el cielo. Según ellos, con estos rituales y todas estas obras, los millones que acuden con hambre espiritual salen de ese río con paz en sus corazones y una mente renovada. ¡Qué engaño más satánico y atroz de Satanás en el mundo! Pero esto es una ilustración real de los sistemas religiosos en el mundo centrados en las obras, creados por hombres inspirados por Satanás. Todas estas religiones buscan convencer a las personas de que pueden ser justas y redimidas delante de Dios y tener un lugar garantizado en el cielo si realizan ciertos ritos y ceremonias. Algunas religiones son más sofisticadas que otras y humanamente atractivas, pero todas son exactamente iguales en cuanto a la creencia que por obras se llega a ser justo y se llega a alcanzar el cielo de alguna manera. ¿Por qué el hombre llega a creer todo esto?, se pregunta alguien. Algo tan absurdo. Porque la mente del hombre, según Romanos, está entenebrecida y su naturaleza caída le dice que puede de alguna manera hacerse a sí mismo justo delante de Dios con sus propios esfuerzos, pero no funciona así con Dios. Veamos lo que dice el versículo 9 y 10 del capítulo 4. Dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Pablo, continuando con su ataque a la justicia por obras, continúa con Abraham, que fue el ejemplo supremo de un hombre piadoso y salvado por fe y no por obras. Pablo dice que Abraham fue salvo a través de la gracia de Dios y no por haber sido circuncidado, porque la circuncisión se convirtió también para los judíos en una obra de justicia. Abraham no fue salvo por la circuncisión ni por guardar la ley. Su argumento era que si Abraham, el hombre más piadoso y más grande,
del Antiguo Testamento fue salvo por medio de la fe, por la gracia de Dios, entonces todos los demás debemos ser justificados por la misma base. Pablo pensó en la pregunta que los judíos le podían haber hecho. Si la salvación es por fe, entonces, ¿por qué exigió Dios la circuncisión de Abraham y de todos sus descendientes? Porque ellos creían que la circuncisión no era solo una marca única y exclusiva que los separaba de los demás pueblos, sino que también era el medio por el cual ellos llegaban a ser salvos. Muchos judíos creían que la salvación se basaba en la circuncisión o no. Ellos enseñaban que la circuncisión salva del infierno. La observancia de la ley y la circuncisión se volvió algo tan riguroso que se tuvo que convocar a un concilio especial de los apóstoles y de los ancianos en Jerusalén para arreglar el problema, que llegaron a la conclusión que todos los rituales de la ley de Moisés, entre eso la circuncisión, no eran necesarias para la salvación, como lo podemos ver en Hechos 15. Recuerden que Pablo había sido un hombre muy religioso y venía de un trasfondo judío muy radical, fuertemente legalista. Fue circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo. Sin embargo, Dios le reveló que estas cosas ni ningún otro rito le podían traer salvación a ningún ser humano. La circuncisión nunca había sido o nunca había salvado a ningún judío. Y no podía salvar jamás a ningún gentil tampoco. Una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otra ceremonia u otra para la salvación está anulando por completo la obra de Cristo, como lo podemos ver en Gálatas 5 del 1 al 4. Se coloca bajo la ley y una persona que está bajo la ley debe obedecerla con perfección absoluta, lo cual es humanamente imposible, según nos dice Gálatas 5, 6. La circuncisión solo fue una marca dada por Dios con su pacto con Abraham y sus descendientes, los judíos. Pablo les pregunta, ¿es esto solo para los judíos? Aunque nosotros no tengamos este rito de la circuncisión, muchos, millones de personas confían y tienen fe en alguna ceremonia o actividad religiosa para hacerse justos delante de Dios. Por ejemplo, existen los sacramentos en la Iglesia Católica. Ellos enseñan que el bautismo tiene poder para quitar el pecado y para sacrificar y para santificar a las personas. Ellos tienen fe en el bautismo para la salvación. Dicen que el bautismo efectúa el perdón de todo castigo por el pecado, tanto el pecado eterno como el temporal, y que el bautismo es necesario sin excepción para la salvación. Esta otra cosa también que es la Eucaristía, en la misa. Ellos dicen que une a Cristo con todo el que lo recibe, no importa su condición. La Eucaristía le da vida al alma espiritual según los católicos. Si usted le pregunta a un católico si ha recibido a Cristo algún día, le contestará, sí, el domingo cuando fui a misa lo recibí y lo ha recibido durante todas las veces que ha ido a misa. Pero Pablo, respondiendo a su propia pregunta sobre Abraham, él dice que fue declarado justo cuando aún no había sido circuncidado o fue justo aun cuando no había hecho ningún rito ceremonial de ninguna manera. Abraham fue declarado justo por Dios por lo menos 14 años antes de ser circuncidado. O sea que Abraham estuvo dentro del pacto de Dios y bajo su gracia mucho antes de haber sido circuncidado. Cuando Abraham recibió por primera vez la promesa del pacto tenía 75 años, según nos dice Génesis 12:14. La circuncisión vino 14 años después, y más aún, cuando Dios confirmó este pacto con él, fue 24 años después que él entró en una relación de pacto con Dios. Entonces alguien podría preguntar, ¿para qué entonces la circuncisión? La circuncisión fue solamente una señal
y recibió la circuncisión como señal, dice ahí. Cumplía una función como un sello. Ahora, veamos los siguientes versículos. Y dice el versículo 11. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El 12 dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, cada vez que se realizaba la circuncisión, el pueblo de Dios debía solamente recordar el pacto de Dios con su pueblo y recordar la justicia de Dios que Abraham había recibido y que todos los demás creyentes tienen, la cual viene a través de la fe en Cristo y no en ninguna obra. La circuncisión también fue un sello de garantía de que el plan de Dios se cumpliría y apuntaba al hecho de que en realidad Dios quería circuncidar o imprimir su sello en el corazón de todos aquellos que tuvieran fe, como nos dice Deuteronomio 36. Leamos Deuteronomio 36 y dice el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, Dios siempre habría querido primero cortar y echar fuera el pecado que cubría el corazón. Esa era la intención o de lo que nos habla la circuncisión. Eso era lo que tenían que recordar ellos cuando hacían el ritual de la circuncisión. Veamos lo que dice otro versículo, por ejemplo, Jeremías 9, del 24 al 26. Dice así: Mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea, todo hijo varón en Israel era un testimonio de que los corazones necesitaban la circuncisión espiritual. Veamos lo que dice el versículo 11 al 12. La circuncisión entonces era una señal que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Esto fue tomado de la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, la circuncisión era una señal, un sello, de que Abraham habría sido declarado justo por la fe, cuando todavía había sido incircunciso. Y ese acto tenía como meta de que se cumplirá la promesa hecha por Dios, de que Abraham sería el padre de todos los creyentes de la incircuncisión y de la circuncisión. De la misma manera, solamente si tiene la misma fe que tenía Abraham. O sea, no basta con que el judío diga, he sido circuncidado. Esto no es suficiente, sino que debe demostrar que sigue las pisadas de fe que tuvo Abraham. O sea, debe de hacer lo que Abraham hizo. Debe creer en aquel que justifica al impío. Debe creer en Cristo Jesús, no en ninguna otra cosa. Su fe debe ser depositada en Cristo, no en ningún requisito ni en ningún rito humano.
La promesa, entonces, dice el versículo 13, porque no hay ley, porque no por la ley, perdón, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Si la circuncisión entonces no tuvo nada que ver con la justificación de Abraham, la ley por igual tampoco, mucho menos, tuvo que ver con la justificación de Abraham, porque incluso la ley fue mucho después de que Abraham dijo o que Dios dijo de Abraham que era justo delante de sus ojos. La promesa fue una promesa de bendición y es cumplida en el Evangelio, ¿verdad? Dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y entonces, la ley promete una bendición a los que le obedecen, pero al mismo tiempo invoca una maldición sobre los que la violan. Y en vista del dominio universal del pecado, la maldición es más prominente que la bendición. Nos dice este versículo que la ley, al contrario de recibir salvación o de dar salvación, lo que produce la ley es la ira de Dios. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar, hermanitas, con este versículos, con este estudio de este precioso libro a los Romanos. Espero que haya sido de mucha bendición el día de hoy. Todavía nos falta muchísimo por escudriñar de estos versículos. Pero lo maravilloso de esto, hermanas, es que no necesitamos hacer ninguna obra para recibir salvación. La salvación es por fe, es un regalo de Dios. Y no necesitamos hacer obras para la salvación, porque nuestras obras están contaminadas con el pecado, no sirven, no pueden agradar a Dios. Pero la obra de Jesucristo sí, esa sí nos puede salvar. La obra de Cristo sí nos puede redimir. La obra de Cristo sí nos puede transformar y llevarnos al cielo. Y es un gran privilegio y un gran honor entender estas verdades. Y orar siempre por aquellas millones de personas que están siendo engañados por Satanás, que por hacer algún tipo de obra, incluso sacrificios, pueden llegar a ser salvos. Es una gran mentira de Satanás. La salvación es por fe y no es por ninguna obra de los hombres. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu maravillosa palabra que transforma nuestra vida y nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a ser lámparas, Señor, en este mundo. Ayúdanos a enseñar tu verdad a cada persona, Señor. Ayúdanos a ser hacedoras de tu palabra, Señor, cada día. Ayúdanos a predicar el Evangelio a todas esas personas que están engañadas por Satanás y que piensan que por hacer algún ritual, alguna obra, pueden ganarse el favor tuyo o ir al cielo. Te pedimos que nos ayudes a hacer luz en medio de la oscuridad y sal, Señor, en medio de este mundo. Te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios las bendiga, hermanitas, y espero que tengan un precioso, precioso fin de semana. Y nos vemos en el próximo estudio de esta preciosa carta.